Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver un pequeño ejemplo de contadores y acumuladores, siguiendo paso a paso un programa de ejemplo realizado con un ciclo de iteración definida. Vamos a hacer un pequeño video con un ejemplo, y para hacer este video, en lugar de usar el CodeBlock o el deb++, vamos a usar este compilador online, que acá les dejo la dirección por si quieren utilizarlo, solamente porque la parte de nosotros vamos a hacer lo que se llama un debug, que es ir analizando a medida que vamos ejecutando el programa los valores que tienen cada una de las variables del programa, y con este compilador online el tamaño del debugger es más grande, entonces en el video se va a poder apreciar bien. En cambio con el CodeBlock y con el deb++ son muy chiquitos y no lo van a poder ver en el video. El ejemplo que vamos a hacer es, se ingresan 5 números, calcular y mostrar el promedio de los números pares ingresados. Entonces, este programa va a necesitar de una estructura repetitiva. Está bien que son solamente 5 números, pero lo podríamos aplicar a una mayor cantidad de números. Lo primero que necesitamos es una variable para que sirva de índice del ciclo for. Por ejemplo, la variable i. Después, una variable para ir ingresando los números, la vamos a llamar num. Y como tenemos que calcular un promedio, vamos a necesitar una suma de números pares y también vamos a tener que contar cuántos números pares hay. Entonces vamos a declarar una variable que se llama suma pares y otra que se llama cont pares. Como tenemos que ingresar 5 números, necesitamos una estructura repetitiva. Para eso vamos a hacer el ciclo for. La variable de control es la variable i. Partiendo, podemos partir desde 0 o desde 1. Por ejemplo, vamos a partir desde 1. Si partimos desde 1 para que se repita 5 veces, la condición de fin va a ser mientras que sea menor o igual a 5. Y el incremento va a ser de a 1 en 1. También podríamos haber partido de 0, entonces tendríamos que haber puesto i igual a 0 y la condición hubiera sido menor que 5. Cualquiera de las dos es válida. Dentro de este ciclo for vamos a tener varias instrucciones porque vamos a tener que ingresar el número, ver si es par, contarlo. Entonces sí o sí necesitamos abrir llaves para el bloque del programa principal. Dentro del for lo primero que hacemos es poner un mensaje para que el usuario ingrese un número. Ingrese un número. Y ahora tenemos que hacer el scanf para tomar el valor que se ingresa por teclado. Entonces, el formato de, porque es un número entero, dirección de memoria de la variable número. Bien, ya tenemos el número guardado. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si es par o no, para ver si lo podemos contar o no. Entonces, para saber si es par, hacemos el número y aplicamos el resto de la división entera. Como número era un número entero, podemos usar este operador resto. Si el resto de la división entera dividido por 2 me da 0, quiere decir que es un número par. Entonces, si el resultado de esta operación es 0, estoy ante un número par. Y para calcular el promedio tengo que acumular ese valor. Entonces, en la variable suma pares, acumulo el número. Y en la variable cont pares, sumo 1. Entonces, fíjense. Esta variable suma pares lo que va a hacer es ir acumulando las sumas. Necesito sí o sí inicializar, porque a lo que tiene la variable le estoy sumando el número. Esta instrucción es lo mismo que si yo hubiera escrito suma pares es igual a suma pares más lo que tiene la variable número. El operador más igual hace que yo lo pueda escribir de una forma más corta. Y lo mismo pasa con esta otra instrucción. Cont pares más equivale a poner con pares es igual a cont pares más 1. Estoy sumando 1 a lo que ya tenía la variable. Entonces, si yo estoy tomando el valor anterior que tenía la variable y sumándole algo, tengo que saber qué tenía antes. Y como es algo que va a ir, en este caso, acumulando valores, lo tengo que inicializar en 0. Lo mismo para el contador de pares. Voy a ir contando cuántos pares hay. De entrada no tengo ningún par. Entonces también tengo que inicializarlo en 0. Es muy importante siempre acordarse, todo contador y acumulador lo tengo que inicializar en 0.
Si yo no lo inicializo, toma lo que tiene la memoria automáticamente en ese momento. Entonces no me sirve. El lenguaje C no inicializa las variables. Otros lenguajes, cuando uno declara la variable, la inicializa en 0. Pero el lenguaje C no. Entonces lo tengo que hacer de forma manual y no olvidármelo para que funcione correctamente. Una vez que salgamos del ciclo for, tenemos que calcular ese promedio de los números pares. Entonces, yo no estoy seguro de que si en esos 5 números me pusieron algún número par. Entonces no puedo hacer el promedio sin antes haber chequeado cuánto vale la variable cont pares. Si quedó en 0, quiere decir que no ingresaron ningún número par. Entonces, solamente voy a calcular ese promedio si es que la variable cont pares quedó con algún número mayor que 0. Es decir, al menos se ingresó algún número par. Si esto es así, ponemos un mensaje que diga el promedio de los pares es, y el promedio lo vamos a mostrar con un número fraccionario. Entonces ponemos número fraccionario con 2 decimales, %.2f, y hacemos la cuenta del promedio. El promedio se calcula como la suma de los números pares dividido la cantidad de pares ingresados. Pero en este caso ambos números son enteros, entonces tengo que hacer el cast, transformar una de las partes de la división a punto flotante para que el resultado me lo muestre con decimales. Entonces, hago el casting sobre la variable suma pares dividido el contador de los números pares. Y ahí muestro el resultado. Como el if tiene una sola instrucción por el verdadero, no me hace falta las llaves. Y por el falso, puedo poner, por ejemplo, no se ingresaron números pares. Pongo directamente un mensaje. No se ingresaron pares. Al final, antes de cerrar, ponemos un return 0. Acá quedó una llave de más. Return 0 y ya podemos probar el código. Entonces vamos a ejecutar este código y vamos a ver si funciona correctamente. A ver, acá ya tengo el programa en ejecución y me dice ingrese un número. Voy a poner, por ejemplo, un número impar, 3. Ahora voy a poner un número par, 10. Otro impar, 5. Otro par, 20. Y por último, otro número impar. Fíjense que en total voy a poner solamente 2 números pares que sumarían 30. Entonces el promedio me tendría que dar, porque son solo 2, 15. Termina y me dice el promedio de los pares es 15. Entonces funciona correctamente. Vamos entonces ahora a ejecutar el programa paso a paso. Tenemos aquí arriba una opción que dice debug. Si la presiono, me aparece esta ventana de costado donde me va a permitir ver el contenido de las variables locales en tiempo de ejecución. Yo tengo que poner lo que se conoce como un breakpoint. Haciendo clic en la línea que quiero de costado, me aparece este puntito rojo. Quiere decir que la ejecución de mi programa se va a frenar en esa línea, esperando a que yo toque algo para seguir, pero me va a permitir evaluar el contenido de las variables en ese momento. ¿Sí? Ahora, para poder hacer el paso a paso, tengo que iniciar la depuración. ¿Cómo lo hago? Debajo tengo lo que se llama la consola de debug. Presiono Start y va a dar comienzo al programa. Fíjense que me marca con un recuadro verde la línea que va a ejecutar a continuación. Quiere decir que la primera línea de declaración de variables ya la ejecutó. Si miramos, vemos que todas estas son las variables locales de nuestro programa. La variable i, la variable num, la variable suma pares y la variable cont pares. Tanto la variable i como la variable num tienen cualquier valor, porque nosotros no las inicializamos. Pero la variable suma pares y la variable cont pares, ambas están en 0 porque toma el valor que definimos inicialmente. Ahora, para continuar ejecutando, tenemos dos botones, Step Over y Step Into. Step Over es para saltear toda una estructura y Step Into es para que ejecute y entre a la estructura. Nosotros queremos ver línea a línea qué está pasando, entonces vamos a ir con esta opción. Cuando la presiono, se va a ejecutar la línea del for. Fíjense, se ejecutó, ahora me pone el recuadro verde en la línea siguiente. Como se ejecutó la línea del for, miramos la variable i y tiene el valor 1. ¿Por qué pasa esto? Porque lo primero que hace es ejecutar esta sección del for.
es decir, asignarle a la variable i, que tenía un valor inicial cualquiera de la memoria, el valor 1. Luego lo que hizo fue comparar si i, que valía 1, es menor o igual que 5, le dio verdadero, entonces ingresó al for y ejecutará las instrucciones que están adentro. Entonces, yo ahora quiero que estas dos instrucciones se ejecuten para que me muestre el mensaje y me permita ingresar un número. Lo que voy a hacer es colocar otro breakpoint luego de esas dos instrucciones y le voy a dar continuar para que ejecute estas dos instrucciones automáticamente. Y fíjense que me aparece ingrese un número y ya está esperando con el cursor a que yo ponga algo y le dé enter. Entonces voy a seguir el mismo ejemplo anterior y el primer número que voy a ingresar va a ser el número 3. Presiono enter y ahí nuevamente se frena el código en la línea siguiente del if y por eso lo marca con un recuadro verde. Ahora lo que se va a hacer es evaluar esta condición cuando yo presione este botón. Y va a haber números, fíjense que ahora tiene guardado el número que ingresé por teclado. Yo ingresé el número 3, la variable tiene ahora el 3. Cuando yo apriete esto va a evaluar la condición. En este caso, esta condición no va a dar 0. El número, que es 3, resto 2, me va a dar 1. Entonces no va a ingresar a estas instrucciones. Presiono y vemos que directamente salteó todo el if, llegó al final del for y vuelve a la línea de arriba. Es decir, volvió a la parte superior del for. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición. Entonces no entró a ejecutar estas dos instrucciones. El if se terminaba acá y acá cerraba la llave del for. Vuelve arriba. Cuando llegó acá, todavía no ejecutó esta línea. Entonces para que ejecute la línea del for tengo que darle este botón. Y ahí se ejecutó esta parte del for, el i++. Y tenía un 1 y ahora pasa a valer 2. Volvió a evaluar la condición y volvió a ingresar porque 2 es menor o igual a 5. Entonces, nuevamente ahora salteo las dos instrucciones para que me pida el siguiente número con el botón continuar. Me pide ingresar un número. En el ejemplo habíamos puesto como número el 10. Y otra vez se va a quedar esperando en la instrucción del if. Ahora, esta condición tiene que dar verdadera. ¿Por qué? Porque 10 es un número par. 10 resto 2 me va a dar 0. A ver, tocamos el botón para que continúe la ejecución y efectivamente vemos que ahora sí ingresó a la parte verdadera del if. ¿Por qué? Porque esta condición se cumplió. Entonces ingresa y va a ejecutar estas dos instrucciones. Entonces ahora lo que se va a ejecutar es esta instrucción que dice suma pares más igual número. Fíjense, suma pares estaba inicialmente en 0 y se le va a sumar el contenido de número que es 10. Ejecuto la instrucción y suma pares pasó a valer 10. Contador pares, que tenía 0, va a ser más, o sea, se le va a sumar 1, va a quedar con el valor 1. Vamos a probarlo. Ejecuto y sí, efectivamente tiene el valor 1 y volvió a la línea del for. La ejecuto, incrementa i en 1, ahora i vale 3, ingresa al for y nuevamente salteo las líneas para que me pida el siguiente número. El siguiente número que habíamos puesto en el ejemplo anterior es el 5. Vuelvo a esta línea, otra vez es un número impar, entonces debería saltearse el if, se lo saltea y va a la línea del for. Ejecuto la línea del for y antes fíjense el valor 3 y miren cuando aprieto el botón como cambia a 4. Automáticamente cambió a 4, ingresó a ejecutar las instrucciones. Nuevamente me va a pedir un número, en este caso vamos a poner el número 20 para continuar con el ejemplo. Esta condición se va a hacer verdadera, entonces ingresa nuevamente a ejecutar estas dos instrucciones y acá va a ejecutar esta instrucción que dice suma pares más igual número. O sea, lo que tenía 10, estamos viendo el contenido de la memoria, le tiene que sumar lo que tiene número ahora, que tiene 20. O sea que luego de ejecutar esta instrucción me tiene que quedar con 30. Lo probamos. Fíjense que pasó a 30. Entonces funciona correctamente. Y cuento un número par más. Tenía 1. Al hacer esta instrucción va a quedar en 2. Y ahí quedan 2 y llegó a la parte nuevamente del for. Entonces nuevamente quedó en la línea del for para ejecutar. La ejecuto y toma el valor 5. Como es menor o igual a 5 vuelve a ingresar. Y voy a ingresar el último número. El último número era un 7. Viene, va a ejecutar esta línea. No debería entrar al if. Efectivamente saltea al if, vuelve a la línea del for
el i tiene un 5. Cuando yo ejecute esta instrucción va a ser i más, y va a pasar a valer 6 y ya no se va a cumplir esta condición, entonces debería salir del for. Presiono, fíjense que salteó todo el for porque i ya tomó el valor 6. Ahora lo que va a evaluar es si esta variable cont_pares vale mayor que 0. Sí, porque tiene 2. Miramos en la memoria, tiene el número 2. Entonces va a entrar y va a ejecutar esta línea que va a mostrar el resultado final de nuestro programa. Ejecuto y vemos que me muestra el resultado. El promedio de los pares es 15, que fue el mismo resultado que obtuvimos anteriormente cuando ejecutamos directamente el programa. De esta forma pudimos ver cómo trabaja línea por línea, instrucción por instrucción nuestro código, y vimos cómo funciona también el ciclo for, que va incrementando el valor de la variable, evalúa la condición, y si se cumple ingresa, y si no sale, y sigue ejecutando el programa a continuación. También es importante tener en cuenta, si uno trabaja con contadores y acumuladores, a los valores que tiene se le va sumando algo nuevo, entonces los tengo que inicializar ambos con el valor 0, ya sea un contador que va sumando de uno en uno o un acumulador en el cual se van acumulando distintos valores. De esta forma terminamos con nuestro ejemplo. Espero que les haya servido para analizar cómo funciona y también poder ustedes interpretar y hacer el seguimiento, aunque sea en papel, de su programa paso a paso, de qué va pasando con cada una de las variables que intervienen en ese programa y poder evaluar si funciona o no de forma correcta.